¿Están listos para esto? Hola, buenas noches comunidad de Oscuro Secreto. Me llamo Rafael, tengo 78 años y quiero compartirles mis más espeluznantes experiencias como embalsamador. Esta historia ocurrió en el estado de Veracruz en una funeraria de mi propiedad, pero también quiero compartirles algunas experiencias que me sucedieron mientras me formaba como tanatopractista. En el caso de mi funeraria, duré varios años con ella hasta que la traspasé. En un lugar así te acostumbras a vivir muchas cosas, a escuchar, sentir y ver cosas completamente inexplicables. Quiero comenzar con la más simple y conforme pasen los minutos, sé perfectamente que irá aumentando el nivel de terror en mis historias. El detalle de este asunto es que no solo nos tocó este suceso a los trabajadores o a mí, sino que también a las personas que velaban a sus difuntos y ellos nos preguntaban sobre este acontecimiento inexplicable. Así que les comento qué es lo que sucedió por aquel entonces. Un día llegó a la funeraria el cuerpo de una joven mujer que había fallecido en un accidente. Eso es lo que los deudos de la chica nos habían comentado. Toda la situación era muy lamentable y triste. A pesar de ello, nosotros teníamos que cumplir con nuestro trabajo de la manera más respetuosa y así lo hicimos. Ese día más tarde, llegaron sus familiares de la joven dama y nos pidieron algo muy especial, que a nuestro parecer se nos hizo muy desgarrador, pero era respetable si así lo pedían las personas para poder velar a su familiar. Los deudos en ocasiones piden algún retoque para su fallecido, que no se le note alguna cicatriz o algún maquillaje o peinado, pero lo que la madre de esta fallecida nos pidió fue que al terminar de embalsamar le colocáramos su vestido de novia, pues querían verla así. Esa era su ilusión de aquella mujer, casarse así, y no pudo cumplir ese deseo. Como su novio ya la había pedido y tenían listo casi todo para su boda, querían que fuera sepultada con su vestido. Nosotros lo recibimos y lo guardamos en un lugar donde al terminar el proceso pasaríamos a recogerlo para colocarle su prenda tan anhelada. Así lo hicimos. La maquillaron muy bonito. Le colocamos el vestido y un ramo entre sus manos. Sinceramente, la joven parecía dormida. Era muy bonita. Tiempo después la vieron sus familiares y quedaron satisfechos con el trabajo realizado. Hasta este punto terminamos nuestra labor. A la mañana siguiente llevarían el cuerpo para darle sepultura. Seguimos trabajando como de costumbre y pensamos que ahí terminaría todo esto. Sin duda nos quedamos con mucha tristeza, ya que de verdad nos había impactado mucho el hecho de que se fuera con su vestido de novia. Y lamentamos que no hubiera podido realizar la vida que apenas comenzaba para ella. Días más tarde me comentó uno de mis trabajadores que había escuchado en la sección donde guardábamos los ataúdes, que escuchaba pasos y como si movieran las cajas. Algunos los teníamos en las bases clásicas que se ocupan para ponerlos mientras están en los velatorios, ya que de esta manera los deudos de los difuntos pueden elegir el ataúd viéndolo por dentro y por fuera, de madera o metal, en fin. Es un área donde exhibimos los cajones y que parecía, me dijo mi trabajador, que sonaba como si los movieran de un lado a otro. Al principio creía que alguno de los demás trabajadores estaba ahí adentro con algunos clientes o limpiando tal vez, pero cuando se acercaba no veía a nadie. Así empezaron las cosas. En otra ocasión, cuando escuchó pasos, me dijo que eran como tacones de una mujer caminando despacio de un lado a otro. Incluso le dije que tal vez la secretaria pudo ser, a lo que él me contestó que eso no podía ser porque fue en la madrugada y a esa hora ella ya no se encontraba en la funeraria, intentando encontrar las soluciones más lógicas posibles. Entonces le dije que pudo ser alguna de las señoras que van a acompañar a los dolientes en las salas de velación.
Pero esto no podía ser tampoco, porque mi trabajador escuchó los pasos en la sección de ataúdes, y ahí no estaba abierto por las madrugadas, salvo que llegara algún cliente y entonces se abriera. Esto nos dejó pensativos a varios, pero dejamos nuevamente pasar la situación. Por tercera ocasión, quien nos dijo que vio pasar una sombra blanca o algo similar fue precisamente una señora que fue a un velorio. Salió a respirar al jardín que estaba afuera de la sala de velación y mientras encendía una pieza de su cajetilla, vio de reojo pasar una especie de manta blanca o vestido. Volvió la mirada hacia donde pasó esta figura y no le pareció que avanzara muy rápido y que solo al levantar la mirada ya no estaba ahí y tampoco se veía que estuviera en algún otro lado. Además dijo que sintió un aire frío cuando pasó esto a su lado y esa noche era cálida pues era el mes de mayo. Para todos ya se nos empezaba a hacer muy raro. Pero también sabrán todos mis colegas que en una funeraria todo puede pasar. Cabe mencionar que estos acontecimientos pasaron la misma semana que tuvimos el cuerpo de la joven novia, y así sucederían más cosas inexplicables. Otra sucedió cuando uno de los trabajadores que se quedó en la madrugada a trabajar con otros de los empleados preparando uno de los cuerpos que teníamos para la mañana siguiente. Él me comentó cuando llegué por la mañana lo que vio y entonces empezamos a darnos cuenta lo que estaba pasando. Resulta que ese día que estaban trabajando, salió por un material para desinfección y tenía que cruzar de donde estaba la sala de embalsamado a la sala de materiales e instrumentos y otras cosas que ocupamos. Este lugar conecta con un pasillo largo que da justo a donde se encuentra el área de gavetas, donde se colocan a las personas antes de realizarles el embalsamado. Mi trabajador dijo que al pasar de una sala a otra, sintió un frío que le calaba los huesos, que lo hizo mirar en dirección a donde venía ese aire, y entonces es cuando la vio. Era una novia. Iba cruzando lentamente con la cabeza mirando al suelo y se notaba triste. Yo me quedé pensando y le pregunté si recordaba cómo era la chica, y me dijo que se le veía el cabello lacio y oscuro, delgada y con un ramo de rosas blancas en sus manos. También me dijo que no sintió miedo, que lo que percibió fue tristeza, era lo que se apreciaba de esa imagen. Entonces recordé a la joven novia y así es como nos sentimos ese día que la preparamos en su ataúd. Mucha tristeza y ya no dudaba que fuera ella. También sería lo que vio la señora que salió a fumar aquella madrugada y le pareció ver algo similar. En otra ocasión, una pareja que salió de una de las salas de velación se nos acercó y nos comentó que cuando salieron a la pequeña cafetería que teníamos en la funeraria, pidieron unos cafés y mientras hablaban, miraban hacia el jardín que quedaba fuera de la cafetería. Debo decirles que en la funeraria teníamos varios jardines que casi rodeaban las salas de velatorios y la cafetería. Incluso tenían una pequeña banca de metal en cada uno de ellos para salir a despejarse un poco de lo duro que era estar en las salas de velación, y es que siempre salían a tomar un poco de aire. La cafetería tenía unos ventanales enormes de vidrio como puertas, y así podían ver hacia el exterior de la misma. Y ahí se sentó aquella pareja que nos platicó esto. La situación era que justo frente a ellos pasó una novia deslizándose por el jardín de la sala de velación, cruzando hacia el jardín de la cafetería. Bastante espantados y nerviosos, nos platicaron cómo la miraron. Y era la misma descripción que la de mi trabajador, la misma novia con su ramo de rosas blanco. Por supuesto que esto nos impresionó, pues no era para menos, y aunque nosotros estábamos acostumbrados a todo esto, siempre es difícil para las personas que son sorprendidas por estas apariciones del más allá. Esto sucedió en otras 2 ocasiones más, pero hay algo de lo que no nos habíamos percatado hasta que unimos todos los eventos que sucedieron con la aparición de la novia, y era que en cada una de las ocasiones en que se presentaba o era lograda ver por alguien,
encontrábamos una rosa blanca o unos pétalos en el lugar donde pasaba. Por ejemplo, el día que la vio la pareja de la cafetería al salir, vieron que en la banca que estaba afuera había una rosa blanca. El día que la vio mi trabajador en el pasillo que cruzó, encontró unos pétalos tirados del mismo color, y así en cada una de las ocasiones. En verdad que fue increíble. Entonces decidí, después de tantos acontecimientos que duraron 3 semanas, hacer una pequeña bendición dedicada a la joven novia, pues ya había pasado bastante tiempo y la chica no podía partir a su descanso eterno. Después de hacer todo esto, ya no volvimos a verla, ni a sentir su enorme tristeza. Esta es una de tantas experiencias que vivimos en aquella que era mi funeraria, pero también lo paranormal me acompañó desde el comienzo de mi formación. Recuerdo con claridad el día que entré a trabajar en una enorme funeraria como ayudante general. El edificio, a simple vista, parecía tranquilo y apacible desde el exterior, pero no tardé en darme cuenta de que había algo siniestro en su interior. Desde el primer día sucedieron una serie de situaciones inexplicables que me dejaron horrorizado, y créanme que nunca pensé que algo así se repetiría años después en mi negocio. Mi primera experiencia aterradora en ese lugar ocurrió durante la noche. Estaba solo en el sótano, realizando algunas tareas de limpieza, cuando de repente escuché pasos resonando en los pasillos vacíos. El sonido se acercaba rápidamente, pero no había nadie allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí salir corriendo del sótano sin mirar atrás. A medida que pasaban los días, los fenómenos extraños se intensificaban. Era un enorme edificio por donde miles de personas habían pasado. Los ataúdes parecían moverse por sí solos durante la noche, cambiando de posición sin ninguna explicación lógica. En ocasiones encontraba las puertas que habían sido cerradas con llave, abiertas de par en par, como si alguien o algo las hubiera forzado. Incluso escuchaba murmullos y susurros que provenían de habitaciones vacías. Pero la experiencia más aterradora ocurrió una noche mientras trabajaba en la sala de preparación. Esa madrugada me encontraba solo, preparando el cuerpo de una anciana para su funeral al día siguiente. De repente sentí una mirada fija sobre mí, como si alguien estuviera observándome desde algún rincón oscuro de la habitación. El ambiente se volvió opresivo y mi respiración se volvió entrecortada. En un instante, vi una figura pálida y fantasmal moverse rápidamente por el rabillo de mi ojo. Me giré para enfrentarla, pero desapareció en el aire. Mi corazón latía desbocado mientras miraba a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Pero no había nada, solo la fría y silenciosa sala de preparación. A partir de ese momento me volví cada vez más paranoico. La sensación de estar siendo observado se convirtió en una constante, incluso fuera de la funeraria. Mis noches se llenaron de pesadillas y mi salud mental se fue deteriorando. Mis compañeros de trabajo notaron mi cambio, pero cuando intenté contarles lo que estaba sucediendo, me miraron con incredulidad y me dijeron que solo yo me lo estaba imaginando. Desesperado por lo que estaba viviendo, hice lo posible por saber por qué pasaban tantas cosas. Busqué en archivos y registros de la funeraria y descubrí una serie de incidentes oscuros y trágicos que habían ocurrido en el pasado. Parecía que a este edificio llegaban personas no tan buenas, y creo firmemente que estaban coludidos con una especie de secta. Era claro que los espíritus inquietos de los difuntos aún deambulaban por allí. Finalmente no pude soportar más el miedo, pero no podía hacer más. Era mi único trabajo. Las experiencias sobrenaturales que viví allí me persiguieron incluso después de abandonar el lugar. Hasta el día de hoy, aún tengo pesadillas y siento la mirada fría y penetrante de algo desconocido observándome desde las sombras. Y aunque lo que
pasó con la novia no fue algo sencillo, no tiene comparación con lo que viví en este lugar. Permítanme contarles también algo que no tiene que ver solo con las entidades que se quedan en este plano. Es otra de las experiencias escalofriantes que viví hace muchos años en esa misma funeraria antigua. Y fue lo que provocó tajantemente que nunca regresara a ese lugar. Algo que tiene que ver con el mismísimo diablo. Como anciano, mis recuerdos pueden ser vagos en ocasiones, pero esta historia ha permanecido grabada en mi mente como si hubiera ocurrido ayer mismo. Corría el año de 1965, cuando trabajaba como aprendiz en una funeraria situada en aquel pequeño pueblo que les comenté. Esa antigua y lúgubre construcción que se erguía en una esquina olvidada, rodeada de árboles retorcidos y envuelta en una atmósfera sombría. Desde mi primer día allí, supe que había algo inquietante y sobrenatural en aquel lugar. Mi mentor, el señor Rubén, un hombre de mirada sombría y profunda, llevaba años dirigiendo la funeraria. Era conocido por su experiencia en lidiar con las situaciones más inusuales y difíciles que surgían al tratar con los muertos. Pero lo que nunca me contó fue que en aquella funeraria yacía un secreto oscuro y perturbador. Una noche, mientras me encontraba solo preparando un cuerpo para el velatorio, una extraña sensación de presencia sobrenatural se apoderó de la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras escuchaba susurros y risas diabólicas que parecían resonar en los rincones oscuros. Traté de mantener la calma, pensando que mi mente me jugaba una mala pasada, pero la atmósfera se volvió cada vez más opresiva, como si algo maligno estuviera al acecho. De repente, las luces parpadearon y se apagaron dejándome en completa oscuridad. Ahora veo las películas de terror y sé perfectamente que las escenas son muy similares a lo que me pasó esa noche. Mi corazón latía con tanta fuerza, mientras una voz siniestra se hizo eco en el silencio sepulcral de la noche, pronunciando mi nombre con un susurro penetrante. Tras unos segundos interminables, las luces se encendieron de nuevo y me encontré frente a una figura oscura y demoníaca. Era una criatura retorcida con ojos enrojecidos y garras afiladas. Me quedé congelado, pues su presencia emanaba un aura de malicia y maldad indescriptible. Inmovilizado por el miedo, apenas pude articular palabra. Ese demonio se acercó lentamente, riendo con un tono malévolo. He venido a saldar una deuda. Susurró en mi oído, pero yo no entendía nada y sentí su aliento helado en mi nuca. Mi mente se nubló de confusión y terror, sin comprender a qué deuda se refería. El alma del difunto fue prometida hace mucho tiempo y ahora es el momento de cobrarla. Continuó. Desesperado por escapar de aquel tormento infernal, luché por encontrar palabras que me liberaran de esa pesadilla. Entonces recordé una vieja leyenda local que decía que el diablo tenía el poder de llevarse un cuerpo si el alma pertenecía a él. Desesperado, mencioné aquellas palabras de protección implorando al cielo en un último intento por salvarme. Estoy seguro de que era el mismísimo Lucifer cobrando sus deudas. Aquella imagen retorcida se detuvo por un instante, como si mi oración hubiera transformado sus planes. En ese breve suspiro, conseguí huir de la sala de preparación y corrí por el oscuro pasillo de la funeraria, buscando desesperadamente una salida. Las risas y los susurros me persiguieron mientras mi corazón latía con una fuerza sobrenatural. Y segundos después, finalmente llegué a la puerta principal y la abrí de un empujón. Salí corriendo a la calle dejando atrás a la funeraria y su oscuro secreto. Nunca supe qué fue de aquel cuerpo que se llevó el diablo, ni qué deuda pretendía cobrar.
Pero desde aquel día siempre he creído que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que acechan en los lugares más inesperados. Así terminan las 3 historias más impactantes que he vivido como embalsamador. Sin duda, experiencias que me han perseguido durante décadas, y aunque muchos dudarán de su veracidad, les aseguro que lo que viví aquella noche en la funeraria antigua fue una prueba innegable de que el mal puede manifestarse en las formas más terroríficas e incomprensibles. Con el paso de los años, la funeraria se convirtió en un lugar que atormentó mi mente y dejó una marca indeleble en mi alma. Ahora siempre trato de evitar cualquier mención de estos temas o de aquel lugar siniestro y las terribles experiencias que viví dentro de sus muros. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias por escucharme. Historia basada en hechos reales. Original y escrita por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para Miranda Brum, Loco Probado, Patricia López, Adriana Hortensia Jiménez, Joe Fregoso, Rosy Murillo, Gapa Freddy, Marcela Alejandra Casanelli, Luis Hernández, Benjamín Rodríguez, Miguel Ángel, Alondra Ramos, Ivy Portillo, Lisa Ramírez e Isra Reyes. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.